Gracias. Muy bien. Entonces, ¿quiénes participamos en ese conflicto el día de ayer? Todas las personas que estábamos esperando el vuelo. ¿Quiénes más participaron? Pues los de la aerolínea. ¿Por qué? Porque al momento, díganme, ¿qué podían hacer los personas que trabajan en la aerolínea para que nosotros pues, nos hiciera el conflicto más grande? Todos reaccionaron diferentes. Muchos, como les decía, no se durmieron, otros se fueron a comer algo, otros se pusieron a platicar. Y hubo 4 personas que estaban muy alteradas por el conflicto que estábamos pasando. Entonces, ese proceso, ¿cómo se fue dando? Que se nos fue retrasando el vuelo y se convirtió en un problema para algunos. O sea, a lo mejor todos tuvimos un problema con este conflicto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tenía clases a las 7 de la mañana y yo llegué a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana ya a mi casa. Pero yo tenía un problema. Yo me tenía que levantar muy temprano porque yo tenía clase a las 7 de la mañana. Pero bueno, ese era mi problema. Yo pude haber suspendido la clase, pude haber, a lo mejor me pude haber quedado dormida, pero mi responsabilidad era estar temprano atendiendo la clase. En ese sentido, pues yo asumí ese proceso de ese conflicto y dije, bueno, me tengo que levantar temprano porque yo tengo que atender a los alumnos porque la clase es a las 7 de la mañana y aparte era la última clase porque estábamos cerrando semestre, entonces yo tenía que atender eso. ¿Ok? Entonces, en ese sentido se dan los personajes, el proceso para que se dé este problema. ¿Ok? Y un poquito más adelante vamos a analizar cómo intervienen cada uno de estos personajes. Aquí está. Personajes del conflicto, los protagonistas. ¿Quiénes eran los protagonistas en el conflicto de anoche? Todos. Todos estábamos ahí inmersos en ese conflicto. Todos éramos protagonistas. Dependiendo de cómo lo asimilamos cada uno, fue como se fue solucionando el conflicto. La percepción del problema, todos lo tomaron diferente, como les decía. Decían, bueno, pues si nos queremos ir, vamos a esperar a la hora que nos digan. A la hora que nos digan, pues vamos a tomar el vuelo y nos vamos a ir. El poder, ¿quién tenía el poder en ese momento? En ese conflicto de la aeronave, ¿quién tenía el poder? ¿Quién creen que tenía el poder en ese conflicto específicamente? ¿O cuál era el poder que se había en ese sentido, en ese conflicto de ese viaje? A ver, vamos a preguntarle a Paulina Flores. ¿Qué era el poder o quién tenía el poder en ese Dígame, conflicto? profe. Ok, estamos viendo los personajes del conflicto. ¿Ok? En este sentido del ejemplo que yo les puse del vuelo de anoche, los protagonistas pues éramos todos los que estábamos ahí inmersos en ese conflicto que nuestro vuelo no podía hacer. ¿Ok? ¿Cómo percibimos el problema todos? De diferente manera. Unos se fueron a dormir, otros se pusieron a trabajar, otros se pusieron a platicar, otros pues ahí estaban nada más viendo para todos lados. Y hubo 4 personas que se enojaron mucho porque no podían salir y gritaron y insultaron a las personas del aerolínea. En ese sentido, ¿de quién era el poder? De las personas mismos, individualmente, cada persona tenía el poder de ver cómo reaccionaba frente a esa problemática. Así es. Cada quien reaccionó diferente. O sea, los que dijimos, bueno, pues ni modo, ya sabemos que se retrasó, el tiempo no ayudaba para volar, entonces lo tomamos, o no a la ligera, porque no fue a la ligera, porque fueron muchas horas de espera, porque aparte del retraso, las horas que tienes que llegar antes al aeropuerto, y era vuelo internacional, llegamos 3 horas antes, más las 2 horas y media del retraso, estuvimos en el aeropuerto casi 6 horas, porque hubo personas que llegaron antes de las 3 horas. Ok. ¿Cuáles son estos valores, principios, intereses y necesidades de cada una? José Trujillo.
¿Cuáles son esos valores, esos principios, intereses y necesidades que aparecen en el conflicto? A ver, ¿cuáles serían los valores? Vamos a preguntarle a ver, ¿quién está aquí? Darwin. Mateo, Mateo Galarza. ¿Cuáles serían esos valores que se presentaron en esa situación? Mateo está por ahí. Chicos, si están conectados, tienen que estar atentos. A ver, vamos a ver quién más está por aquí. De Yaneira. ¿Cuáles serían los valores que se presentaron en esta situación? A ver, o si no, alguien que quiera contestar. A ver, Andrés Quito. El respeto y la responsabilidad, tal vez. El respeto y la responsabilidad. El respeto ante todos y la responsabilidad de la aerolínea de que teníamos que volar. Esos son dos valores que aparecieron. ¿Qué otros valores aparecieron en ese conflicto? Darwin, Doctora, disculpe, si puede volverme a repetir, ya que mi internet es un poco débil. No ok. se le entendió muy claro. En ese conflicto que teníamos anoche nosotros en el tomar el vuelo, ¿qué valores salieron a la luz o aparecieron en ese conflicto? Ya nos dijeron que el respeto y la responsabilidad. ¿Qué otros valores? ¿Sería la confianza? La confianza. Muy bien. Sí. En confianza En parte de la aerolínea, lo en parte de la mejor. aerolínea. Que de alguna manera nos iban a resolver, ¿verdad? Sí, exacto. Ya, si no hubiera podido salir el vuelo, nos hubieran dicho, les vamos a reprogramar el vuelo mañana a tal hora. O ya ven que algunas aerolíneas dicen, bueno, les vamos a dar los tickets para que se vayan a un hotel, para que cenen. Entonces, de alguna manera se tenía que resolver, ¿ok? Y luego había personas que decían, bueno, pues, si no me puedo ir hoy, pues por algo será. O sea, ya ven que siempre dicen, no, pues lo que Dios diga. Si Diosito no quiere que nos vayamos, pues mejor no nos vamos hasta que estén todas las condiciones bien. Entonces, en ese sentido, aparecen esos valores y esos principios. Pero hubo personas que gritaron, insultaron, golpearon el mostrador de la aerolínea. ¿Esos valores o cuáles fueron los antivalores que se presentaron? A ver, Jan Evander, Heider, no es Evander, así se llama, compañero. Lo que pasa es que no estoy muy familiarizada con sus nombres, entonces, este, aquí está. Compañero que se apellida Barresueta. Ok, ¿no? Evander, Ándele, usted, dígame, ¿cuáles serían los intereses y necesidades que había en ese conflicto? las necesidades que habrían de qué, perdón. En el conflicto que estábamos inmersos anoche, en el conflicto del vuelo, ¿cuáles eran esos intereses y necesidades de las personas? El hacer que se hagan responsables de la aerolínea, Ok, ese era un interés. ¿Y cuáles eran las necesidades de otras personas? el viajar seguro, El viajar seguro, el llegar a tiempo, el cumplir con la responsabilidad que tienen, no sé, si van a ir a la escuela, si van a ir al trabajo o simplemente llegar a casa. Cada quien tenía una necesidad diferente. ¿Ok? Se presenta un conflicto dentro de este conflicto que
El vuelo pues viene lleno, viene muy retrasado y al momento que empezamos a abordar nos empezaron a decir que de preferencia todas las maletas, aunque fueran las maletas de mano, se tenían que documentar porque no podían ir tantas maletas arriba. Había un conflicto ahí muy fuerte con la aerolínea, porque el vuelo venía súper lleno, mucha gente, veníamos de Estados Unidos, cuando vas a Estados Unidos, la mayoría de la gente trae más cosas porque compra muchas cosas, o sea, veníamos sobrecargados. Entonces sí nos dijeron que teníamos que documentar. No a todos, porque dependiendo en la clase que vinieras, si vinieras en primera clase o en clase turística, pues, pero los de clase turista la mayoría tuvieran que documentar. Las excepciones eran las personas mayores, las personas que viajaban con bebés o con niños, ellos si necesitaban la maleta y la tenían que tener. Así, pero hubo un señor que se puso y perdimos como 10 minutos al momento del abordaje porque el señor se puso intransigente porque no quería documentar su maleta, pero no había espacio ya para su maleta. Y se dio otro conflicto con el señor en particular porque él quería documentar la maleta, no quería documentar la maleta. Entonces el señor de la aerolínea, por favor, señor, mire, yo voy a bajar su maleta, nada más quiero que me autorice a que se documente, porque no tengo espacio para poner su maleta, está todo lleno, lleno. No, 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 se puso el señor, usted es la responsabilidad y que si mi maleta se pierde, que si no sé, que no se va a perder, dijo, yo la voy a ir a subir al avión y se va a ir directo a Monterrey, no tiene por qué perderse. Bueno, pues perdimos 10 minutos, aparte de todo el tiempo perdido que ya teníamos que salimos y todo, porque el señor no quería documentar la maleta. Entonces, el interés del señor era llevarse su maleta. Su necesidad era que quería llevar su maleta con él. Entonces, y de ahí pasaríamos a estas peticiones iniciales. ¿Cuáles serían esas peticiones? A ver, ¿quién tiene el micrófono abierto? A ver, a ver. Pasaríamos a estas peticiones. ¿Cuáles serían las peticiones que tendríamos cada uno de nosotros? Ay, ya le moví mucho. Ay, me moví. Aquí está. ¿Cuáles serían las peticiones? Mariuxi, ¿cuáles serían esas peticiones ante este conflicto? José Trujillo, compañero. Buenos días, Doc. Buenos Yo creo días. que la despensa Sí, de las adelante, peticiones. adelante. Ujú. ¿Cuáles serían esas peticiones? Todos teníamos peticiones. Todos. A ver. Puede ser de que a veces con eso de que les pudieran haber avisado con anticipación, tal vez de que no pudo haber sido posible que viajaran a esa hora. Puede haber sido, porque normalmente si tu vuelo sale a tal hora, tienes que estar ahora en el aeropuerto. Y no hubo ningún mensaje ni nada por parte de la aerolínea. A lo mejor si nos hubieran dicho, viene retrasado una hora, bueno, está, te vienes más tranquilo al aeropuerto. Bueno, esa sería una buena petición. Otra petición, pudo haber unos no sé, esto que les avisaran, otros que les regresaran el dinero, otros que ya se querían venir, otros que estaban molestos porque ya habían perdido el vuelo de conexión. 1000 peticiones, éramos 200 personas que veníamos en el vuelo. Imagínense la cantidad de peticiones que se pudieron haber presentado o se presentaron en ese momento. ¿Y cuáles son esas emociones y sentimientos que se presentaron en este conflicto de anoche? Paulina, Dígame, profe. ¿cuáles serían esas emociones y sentimientos que se presentaron en ese conflicto? En el conflicto de anoche de la aerolínea.
Profe, ¿puede tal vez repetir? No le escucho bien. Sí. ¿Cuáles fueron las emociones y sentimientos que se presentaron en el conflicto de anoche con la aerolínea? Puede ser que tal vez algunas personas presentaron enojo, tal vez frustración, algunos les dio lo mismo, estrés. ¿Ok? Y otros dicen, pues no pasa nada, pues hasta que ellos nos digan, nos vamos a ir. Y otros tranquilitos, ¿verdad? Entonces, estas emociones y sentimientos puede dar dependiendo de la percepción de cada uno de los personajes o de los protagonistas que aparecen en el conflicto. Ok. Ahora sí, nosotros, cuando ya tenemos un conflicto, imagínense que a raíz de este conflicto, vamos a decir, o alguna persona que pues, estaba inconforme por todo lo que se presentó anoche con el vuelo y todo. ¿Cuál es la historia del conflicto? Mi historia, porque cada quien va a contar la historia. Yo les puedo contar mi historia, yo les digo que llegué el vuelo salía a las 7, yo llegué a las 5, a las 4:45, porque nos dijeron que 2 horas, porque nosotros estamos ya del otro lado, entonces llegamos con tiempo, documentamos, nos dieron nuestros tickets y dijimos, bueno, tenemos 2 horas de aquí a que salga el vuelo. Llegamos y luego no, nos pusieron en la pantalla que estaba retrasado. Ya cuando hicimos que te checan las maletas y te checan cuando pasas por todo el arco de seguridad y todo eso. Bueno, pues ni modo, está retrasado. ¿Qué hacemos? Ahí había dos opciones. O nos esperamos a que salga el vuelo, o yo le digo a los de la aerolínea, ¿sabe qué? Yo no me quiero esperar tanto tiempo, cámbienme el vuelo para mañana. Y ellos me lo hubieran cambiado, porque sí te daban esa opción. Ya cuando nos dijeron que estaban retrasados, nos dijeron que si alguno de nosotros queríamos que nos cambiaran el vuelo, se podía hacer. Nadie accedió al cambio, todo el mundo nos queríamos ver. El grado de la polarización, cómo se polarizó este conflicto. El grado fue muy bajito, no pasa nada, vamos a esperar a irnos, pero hubo estas 4 personas que el grado subió muy alto porque estaban muy enojados y estaban muy molestos y bueno, estaban ahí gritando y insultando a todo el mundo. Y luego pasa, por ejemplo, el señor de la maleta, su grado de enojo fue tal que se paró toda la documentada y todo el acceso al avión porque él no quería documentar la maleta. Entonces, el grado de cada uno va a ser de cómo nosotros percibimos el conflicto. El tipo de comunicación. Y esto es bien importante. ¿Qué tipo de comunicación hubo? Nosotros empezamos a documentar y no nos dijeron nada. O sea, el vuelo no marcaba todavía nada. De rato nos informan que el vuelo viene retrasado. ¿Cómo hace este proceso, el aeropuerto? Bueno, por los diferentes aeropuertos de donde sale el avión con el que nosotros vamos a venir. Entonces nos empezaron a decir, pues que qué pena, pero había un retraso en el vuelo de 50 minutos. Y así quedó, que nos iban a informar al momento que fuéramos ya a bordo. Ah, bueno. ¿Fue buena la comunicación? Fue buena por parte de la aerolínea en ese momento. Pero cómo lo enfrentó cada uno, ahí fue el chiste, compañeros. Porque ese estilo de afrontamiento va a depender de cada una de las personas. ¿Y cómo fue esta relación con la persona que estaba enojadísima por su maleta, con la persona de la aerolínea? Estaba súper molesta. Claro que no tienen una relación de amistad, pero en ese momento había una relación porque ellos eran los proveedores, nosotros éramos los consumidores. Ellos nos estaban dando un servicio, nosotros estábamos utilizando el servicio. En ese sentido era esa relación. Que se quebrantó con algunas personas, se quebrantó. Y amenazaron con que lo vamos a denunciar, siempre pasa lo mismo y que no sé qué. Pues el señor del avión que nos estaba dando la bienvenida, el sobrecargo nos decía,
Usted puede hacer lo que guste, está en su derecho. Era lo único que nos decía. Está en su derecho, puede hacer lo que guste. Y si es cierto, estás en tu derecho, entonces en ese sentido, pues tú puedes hacer lo que guste, ¿verdad? Si los denuncias, si no los denuncias, si te esperas a llegar. Entonces, esta historia o este proceso del conflicto se da. Cada quien cuenta su historia, cada uno le damos ese grado al conflicto, que sea menor o sea muy alto. ¿Qué tipo de comunicación hubo para que se diera el conflicto? Cómo se enfrentó o afrontó el conflicto va a depender de cada persona, y esa relación de que nos están dando un servicio y ellos lo están brindando y nosotros lo estamos tomando, esa relación entre consumidor y proveedor, ¿cómo quedó? Entonces, también es importante ver estas relaciones. Ahora, imagínense estas relaciones en las parejas, ¿cómo se da? Si hay un conflicto en una pareja o en una familia o con los compañeros de la escuela o en un grupo ahí en el salón, ¿cómo vamos a enfrentar este conflicto y cómo van a quedar las relaciones entre cada uno de nosotros para resolver el conflicto? ¿Ok? Bien. Ahora, el problema. ¿Cómo vamos a ver nosotros el problema? ¿Ok? El problema es, vamos a ver qué situación, la situación. Vamos a analizar el problema. La situación, como les decía, cada quien puede tomar su forma de actuar en el conflicto, ¿ok? Cada uno de nosotros vamos a decir, cómo vamos a enfrentar el problema, ¿ok? El conflicto de relación entre el problema, cómo se va a dar esta comunicación entre los que estuvieron inmersos en el conflicto, cómo se dio esa relación. Tenemos una relación de afectividad, de pareja, y la comunicación, cómo se da, o tenemos un conflicto de relación porque ellos son los proveedores y nosotros somos los consumidores. En este caso, de la aerolínea era un problema entre consumidores y proveedores. Ahora, ¿cuál era el conflicto de los intereses y las necesidades de cada persona? También lo tendríamos que analizar muy bien para ver cómo vamos a solucionar el conflicto. El conflicto de valores o de creencias, porque hubo una señora que dijo, si dicen que el vuelo se va y no es seguro, yo no me voy. ¿Quién sabe qué nos podrá pasar ahí arriba? Mejor yo me quedo. Entonces, ella pensaba que si se quedaba era mejor. Era su creencia. Los valores ahí hubo de todo. Hubo respeto, responsabilidad, hubo confianza, como decía otra de las compañeras, pero también hubo antivalores, porque se rompieron algunas reglas de convivencia en ese conflicto. Hubo gritos, amenazas, insultos. Entonces, estos conflictos de valores o de creencias, a veces las personas creen que porque gritan les van a hacer caso. Pero ¿qué puede hacer la chica del mostrador si el vuelo no llega, si el avión no ha llegado? Ni modo que le traiga un avión, usted súbase y vaya eso. Pues no. Entonces, estos intereses y necesidades en el problema lo tendríamos que analizar muy bien. Y una vez identificados estos aspectos, nos va a permitir a llevar una mediación exitosa. Vamos a ver la situación, vamos a ver el conflicto, cómo está el conflicto, cómo está la comunicación, cuáles son los intereses y necesidades de las personas, el conflicto que puedan tener entre estos valores o creencias. Para ver el resultado de todo esto, vamos a analizar el conflicto y en su caso, nosotros podemos llevar una relación en el proceso de mediación muy buena, porque ya analizamos cada uno de estos aspectos. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? Prácticamente estamos viendo cómo se va a ir dando en un proceso de mediación, cómo vamos a analizar el conflicto. ¿Ok? Bien. Vamos a ver.
Siguiente. Permítame, es que otra vez aquí se... Ok. Ahora sí, vamos a ver las clases de conflicto. Y aquí en este problema que tuvimos anoche se dieron de todos los conflictos. Competitivos. ¿Hubo problemas competitivos en este conflicto? A ver, chicos, ¿hubo problemas competitivos en este conflicto? ¿En el conflicto de la aerolínea? ¿Qué es un problema competitivo? En algunas empresas o en escuelas o alguien compite por ser el mejor, por llegar primero, por tener buenas notas, por ser no sé, entre hermanos, a veces compiten entre ellos para demostrarle a los papás que son buenos estudiantes y que son buenos. En el caso de la aerolínea, ¿hubo algún problema competitivo, Milton? ¿O identificamos un conflicto competitivo? A ver, chicos, en este caso de la aerolínea, no, porque realmente nosotros no estábamos compitiendo con nosotros, lo que queríamos era vender. Ok. Pero en este caso, las clases de conflicto, los competitivos, es cuando hay personas que compiten por algo y crean un conflicto, se crean un conflicto. Perturbadores. ¿Hubo un conflicto perturbador en este conflicto de la aerolínea? A ver, chicos. A ver, Paulina Flores. ¿Hubo un conflicto perturbador en este caso de la aerolínea? Este, creo que tal vez no existiría un conflicto tan peligroso. O tal vez que entre las personas se empiecen a enfrentar por sus diferentes puntos de vista. Ujú. Que hubo 4 personas que estaban ahí perturbando el orden. ¿Ok? Ellos tenían un conflicto que pues ahí se estaba haciendo un caos medio, porque todos estábamos de espectadores y ellos estaban gritando. Entonces, de alguna manera hubo un conflicto perturbador en ese momento. Teníamos un conflicto real. A ver, teníamos un conflicto real, Kelly. ¿Era un conflicto real? Realmente, a ver, vamos a ver quién más está aquí porque no quieren contestar. A ver, a ver. Mm. Yomara, teníamos un conflicto real en esto de la aerolínea. Sí, sí. Sí, teníamos un conflicto. Era un conflicto real. ¿Ok? Ahí estaba el conflicto y teníamos que enfrentar. Era un conflicto real. ¿Tenemos un conflicto agresivo, Pedro, en este sentido? No, profe. No, o sea, al menos nadie nos sentimos pues frustrados a lo mejor porque ya queríamos llegar, pero pues no había manera de, de venirnos porque el vuelo no podía salir, pero no, en este sentido, en este momento no hubo un conflicto agresivo, pero sabemos que hay conflictos muy agresivos que se agreden entre las personas, ¿ok? Dice, conflictos disfuncionales, ¿a qué se refieren estos conflictos disfuncionales? José, José Trujillo.
José. A ver, vamos a ver a quién le paso la pregunta. Nayeli. A ver, ¿a qué se referirá esto de los conflictos disfuncionales? Que no todos se ponían de acuerdo, o sea, que unos tenían una opinión de que sí iban a esperar y otros no, de que se solucione el rápido el problema. Ok. ¿Y en el caso de funcionales, Nayeli? Que, por ejemplo, que toda la gente que estaba ahí hubieran llegado a un acuerdo, Ah, o sí. sea, Todos, o sea, al final todos tuvimos que esperar y al final salimos tarde, pero todos nos vinimos en el vuelo. A lo mejor unos venían más molestos que otros. La verdad es que ya cuando subimos al vuelo era tan tarde que ustedes, si hubieran estado ahí, hubieran observado, la gran mayoría venía a dormir. Porque ya que hacíamos, pues esperar y esperar a que llegara el vuelo. Conflictos no agresivos. Sí, hay conflictos que no hay necesidad, o sea, no precisamente se presenta la agresión y estos conflictos se llaman conflictos no agresivos. Y también hay conflictos flexibles y no flexibles. ¿Por qué? Porque estos conflictos, decimos, bueno, tenemos un conflicto. En el caso de la aerolínea era un conflicto real. ¿Era flexible o no flexible? Sí, porque eran flexibles y nos dijeron, pueden cambiar su vuelo. Desde ese momento que nos dijeron pueden cambiar su vuelo, ellos estaban aplicando esta clase de conflicto. Eran flexibles. No había opción de cambiarlo más tiempo porque el recorrido nada más se da una vez al día. Pero sí nos dijeron que podíamos cambiar el vuelo para el siguiente día y en ese sentido también nos dijeron que los que quisieran, se podía pagar los alimentos y el hotel. Nadie aceptó porque todo el mundo se quería venir porque pues al siguiente día todos íbamos a trabajar. ¿Ok? Flexibles. Bueno, flexibles sí. No flexibles es cuando nos dicen, no, no se puede cambiar el vuelo, no hay oportunidad de nada. Así se van a hacer las cosas y se crea un conflicto. Cuando te dicen, no, no puedes hacer eso, no, que la gente que no accede es un conflicto no flexible. Entonces, tenemos conflictos competitivos, cuando compiten entre varias personas, tenemos conflictos perturbadores, cuando el orden en alguna parte se distorsiona, conflictos reales. También tenemos conflictos no, conflictos irreales, porque a veces nos hacemos un conflicto donde no lo hay o lo inventamos, ¿ok? ¿Hay conflictos agresivos? Sí hay conflictos agresivos. Disfuncionales también. Conflictos funcionales cuando los disfuncionales como de que no, o sea, no hay manera de arreglarlos, pero hay conflictos funcionales donde podemos dar varias opciones. Los no agresivos donde no hay una agresión, pero sí hay un conflicto. Y estos conflictos flexibles y no flexibles que también existen. Entonces, en este sentido, se dan estas clases de conflictos. Podemos saber más, por ejemplo, podemos saber de los conflictos irreales, de los conflictos pues de uno mismo, conflicto con uno mismo. Podríamos hablar de otros conflictos, pero estos podrían englobar la mayor parte de estos conflictos. Ok. Ahora sí, tipos de conflictos. Profe, Mande. disculpe, no sé si le habían comunicado que, bueno, como ya tenemos nosotros todo el día clases, no tenemos ninguna hora de comer, entonces habían quedado de 1:30 a 2:30 a darnos el break para poder nosotros almorzar. Es que sabe que, perdón, es Pedro. No me pasan a mí el comunicado de que van a salir un poquito más temprano, pero, o sea, es la 1:30 para ustedes. Ajá, Ok. ¿A quién le porque avisaron? tenemos, Nomás, ¿a quién le avisaron? o sea, no, el director de carrera, el doctor Darwin, él nos había dado, otorgado eso.
Ok, Eso, el bueno. anterior lunes también le dijeron lo mismo porque, o sea, el horario de lunes es todo clases, no hay hora libre. Ok, bueno, entonces vamos a suspender la clase el día de hoy y vamos a ver estos tipos de conflictos. Ahorita vimos clases, ahora vamos a ver tipos. Y mañana iniciamos con tipos de conflictos, para que nosotros podamos ver qué tipos de conflictos se nos pueden presentar en la vida diaria, ¿ok? Bueno, pues vamos, déjenme salirme para detener la grabación. Y denme un segundito, pausar y detener la grabación, detener la